por la muerte del comandante Fidel Castro. En efecto, una figura muy polémica, pero con mucha dignidad. Yo creo que yo resumo la personalidad de Castro como una persona de mucha dignidad y que supo imprimirla en todo el pueblo de Cuba. Los bloqueos, todas las vejaciones que recibieron por parte de Estados Unidos, aguantaron, lo quisieron matar más de 500 veces, no pudieron, pero Castro pues pasa a la historia como uno de los grandes. Así es que saludos al pueblo cubano y a toda la América Latina. Pues bien, vamos a seguir aquí, dice Trump precisamente que va a suspender las relaciones con Cuba. ¿Qué ganan ya estos? Es la locura de los republicanos de la ultraderecha norteamericana, porque es el liberalismo autoritario de Locke, decía por allá el exdirector de la London School of Economics, y ciertamente pues Trump es el comentario hoy en todos los comentarios en toda la prensa, en Project Syndicate, en Bloomberg, en todos lados, pues no saben qué es lo que va a pasar con Trump. Acaba de nombrar de secretario de Economía o de Comercio al señor Perot, y entonces, pues obviamente va a tener un trabajo difícil la Secretaría de Comercio con este señor de acá de la Universidad de Nuevo León, porque pues sencillamente van a renegociar el Tratado de Libre Comercio, pero ahí es donde está mi miedo, que tienen miedo los negociadores mexicanos. Ellos dicen, México es muy débil y lo vamos a obligar a hacer cosas que nosotros queramos. Entonces a veces, si somos parte de la Organización Mundial del Comercio, bueno, si no hay tratado, lo que nos puede pasar es tener tarifas arancelarias del 2.5%, del 5% máximo en agricultura, pero también nosotros importamos pues más de 15 a 20 millones de toneladas, 20,000 millones de toneladas de granos de los Estados Unidos. Nosotros también podemos ejercer presión. De carne tenemos una balanza deficitaria de más de 1,000 millones de dólares. Maíz importamos de 9 a 10 millones de toneladas de maíz. ¿De dónde? De los estados más trumpianos. De Kansas, Nebraska, Wisconsin, Texas. Todos estos estados exportan mucho grano a México, incluyendo el sorgo de grano. Entonces, pues ahí va a depender mucho quién envíe México al tratado, es decir, a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Yo espero que Trudeau tiene más dignidad y aparte su país depende económicamente menos que nosotros de las exportaciones. Nosotros el 80% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Y entonces, pues complica todo el modelito implementado por los Bush viejo, Carlos Salinas de Gortari, porque es un modelo de exportación manufacturera, aprovechando la mano de obra de especialidad por países, en este caso México, que tienen la mano de obra más barata, 10 veces más barata que lo que tienen en Estados Unidos. Entonces aprovecharon el modelito pues, para crear las famosas maquiladoras y las industrias como la industria automotriz que tenemos aquí en Saltillo, o que tenemos en Toluca, o que tenemos en Guanajuato, aprovechando lo barato de la mano de obra, exportar automóviles para el gran público consumidor norteamericano. Si Trump quiere poner tarifas arancelarias a toda la industria automotriz que está en México, de Ford, de General Motors, de Chrysler, de Nissan, también la Nissan de Aguascalientes, BMW, lo que ustedes quieran, pues esto va a impactar necesariamente en el poder, en la demanda efectiva allá en los Estados Unidos. Pero quiero organizar un poco. Miren, mi observación que di, una plática ante los muchachos del Movimiento de Regeneración Nacional, hablando de las consecuencias probables que vamos a tener con Trump. A nivel interno, Trump pues va a tratar de, aunque ya se está negando, es decir, ya lo está negando, tratar de eliminar el Obamacare. No es posible, se han incorporado más de 20 millones de gente pobre de los Estados Unidos,
Coincido con él que hay que reformarlo, que hay que actualizarlo, que no le cueste tanto al Estado y que no le cueste tanto a todos aquellos que tienen un seguro que a los cuales les aumentaron su prima. Si pagaban $1,000, pagan 1,200 y esos 200 se los dan a la gente pobre que está en el Obamacare. Y muchos de ellos son clases medias. Yo pienso que ahí fue uno de los causales del voto en contra de la propia Hillary. Es decir, había un problema también. No todo es perfecto, es bueno el Obamacare, hay que decirlo, hay que perfeccionarlo. Pero esta cuota que le estaban cobrando a los que ya tenían su seguro, pues iba a provocar muchos problemas. Entonces, el fenómeno de Trump, y quiero, porque aquí hay una bola de artículos en Project Syndicate como Trump, el dragón y el minotauro de Yanis Varoufakis. Realmente Trump va a aumentar la demanda en los Estados Unidos. Entonces, de Martin Feldstein también. 10 consecuencias de Trump, de Anatoly Kaletsky, y Mohamed El-Erian, que habla de sostenimiento del rally de Trump. Entonces, pues todo el mundo está hablando precisamente de la situación de Trump. Pero aumentará, como dice aquí el maestro Feldstein, él es de derecha, él está hablando de derecha. ¿Cuál es el problema con la política de Trump? De un lado, él quiere disminuir los impuestos a los muy, muy ricos del 35% a un 15% o un 20% o 25%, no sabemos. Pero del otro lado quiere hacer un proyecto de infraestructura espantoso. Esto significa que el gobierno de los Estados Unidos van a tener un mayor déficit en cuenta corriente, es decir, un déficit gubernamental, de los dinero que se va a recibir por parte del impuesto sobre la renta y, en este caso, los gastos que se van a tener. Entonces, ahí va a entrar en una contradicción la política económica de Trump. No se puede generar un programa de alta infraestructura cuando al mismo tiempo se les baja el precio, los impuestos a los muy ricos. Esto, obviamente, a pesar también junto con el Obamacare, pues va a provocar una mayor concentración del ingreso, porque los ricos pues van a tener más dinero, el dinero de la gente, y el triunfo de Trump, cosas de la vida, se debió a que el pueblo norteamericano, los redneck, los cuellos blancos que le llaman, a los americanos que salieron de high school y que no tienen preparación, los ignorantes, que están en las zonas rurales, que están en los pueblos pequeños, que no pudieron salir a estudiar alguna universidad de los Estados Unidos. Entonces, esos han estado perdiendo a partir de los años 70 su salario. La participación del salario, ya lo había dicho aquí, de Estados Unidos, del obrero, del asalariado en Estados Unidos, ha venido disminuyendo terriblemente. De un 70 a un 60% y andan en un 58%. Significa que los salarios reales en Estados Unidos en los últimos 20 años han venido, o 30, han venido disminuyendo, incrementando la pobreza, sobre todo en las áreas agrícolas, de los pueblos pequeños que no tienen educación, y también en la zona del Rust Belt, que le llaman, es el área de la zona industrial de los Estados Unidos, que tenían mucha manufactura y que la fueron perdiendo. Entonces, al no haber empleados, pues obviamente el salario tiene una presión hacia la baja. Entonces, vemos pueblos casi fantasmas en Indiana, en Illinois, en Cleveland, una cosa terrible en Ohio, lo que le está pasando a la industria manufacturera norteamericana. Hoy la industria manufacturera norteamericana, que representaba hace 30, 40 años el 30-40% del PIB, hoy representa el 8%, 3 veces menos. Menos empleos, la gente menos capacitada, pues la situación para ellos se ha venido complicando. Son ellos, esos blancos pobres, junto con los negros, y también hay que decirlo, con los chicanos y las chicanas, los que llevaron al triunfo a Donald Trump, sobre todo en esta
irracional colegio electoral. Yo creo que es la sociedad más antidemocrática que hay, los Estados Unidos, porque Hillary Clinton tuvo 2 millones de votos arriba de Trump, pero al mismo tiempo pierde el colegio electoral porque los estados estos agrícolas o del centro de los Estados Unidos, o que se han visto abatidos por la caída de la industria manufacturera, pues todos ellos representan muchos miembros del colegio electoral. Entonces salió muy arriba de Hillary. Mismo ahorita se está pensando, la del Partido Verde Ecologista de los Estados Unidos quiere que se revisen, parece que en 3 estados, en Pensilvania, Wisconsin y no sé qué más, que porque hubo fraude cibernético por parte de los republicanos. Pero yo veo muy difícil que se revierta esta situación de la elección en los Estados Unidos. Lo que tenemos que pensar es, perdón, traigo un poco de tos. Lo que tenemos que pensar es cómo México debe prepararse contra la avalancha esta de cosas en contra que nos puede provocar Trump. No es del todo malo, hay que pensarlo hipotéticamente. Trump va a querer aumentar el salario. Si no se aumenta en México en la misma proporción, pues México va a ser muchísimo más barato a pesar de los impuestos, y México va a seguir teniendo una balanza de pago superavitaria de 100,000 millones. ¿Dónde nos puede afectar con los inmigrantes? Bueno, cobrarles un impuesto, yo no sé si será jurídicamente viable, que ustedes manden un dinero de Estados Unidos a México y ahí le cobren a usted un impuesto. Para esto los abogados se están preparando para la defensa de todas estas vejaciones que quiere hacer Trump a los migrantes. Tercero, bueno, hay mucho migrante, pero no todos son mexicanos. Entonces, hay que ver cuáles son mexicanos y si los agarran en Estados Unidos, pues sí los tenemos que aceptar. Ya dijo la industria maquiladora de México que necesita 60, 70 mil empleos ya, que tiene disposición para 60, 70 mil inmigrantes. El problema es el salario. Mientras que en México se pagan 40 centavos de dólar la hora, en China se pagan 90 centavos y en Estados Unidos estamos hablando que ya están planteándolo a 15 dólares la hora. Esa es la diferencia. Por eso la gente se va a Estados Unidos, por eso la gente se ha empobrecido en México, pero también en los Estados Unidos. Que la tasa de desempleo hablan en Estados Unidos del 4.95, no es cierto. ¿Por qué? Porque hay mucho subempleo y también hay empleos de medio tiempo. Se calcula, según el propio Stiglitz, que la economía norteamericana tiene aproximadamente el 9% de desempleos. Entonces, el aumentar la tasa de interés lo único que hace es bajar la demanda efectiva. Yo lo he explicado. ¿Por qué? Porque se compran menos carros, se compran menos lavadoras, se compran menos casas. En fin, toda una serie de bienes, porque la tasa de interés en Estados Unidos se acostumbra a comprar en abonos. Y esto está provocando que Estados Unidos tenga una de las tasas de ahorro más bajas del mundo, del 1%. Entonces, si ustedes no tienen ahorro, pues no pueden pagar deudas. Y si ustedes tienen altas tasas de interés, menos las van a pagar, como le va a pasar aquí a Coahuila y Veracruz y otros estados con esos gobernadores que estúpidamente pidieron prestado y que al aumentar las tasas de interés, pues los intereses se vuelven más caros. Entonces, en el fenómeno de Trump, el hecho de que eche a jalar la maquinaria de los billetes como deuda interna, es decir, en la hoja de balances de la Reserva Federal le suelta dinero y él entrega un bono o un papel. Ahí está tu papel, échame la lana, vamos a hacer las grandes obras de infraestructura. Hasta ahí está bien, 1 o 2 años está bien. El problema viene después, ¿quién va a pagar estas deudas? Trump dijo una vez que pues estaría muy bueno hacer un FOBAPROA, hay que aprenderle a los mexicanos. Decirle a los acreedores, oye, yo no te tengo dinero, te voy a pagar, en lugar de pagarte 100 pesos, te voy a pagar 50. Y si esto pasa, pues China va a retirar automáticamente su dinero en bonos norteamericanos. Y el dólar deja de ser una moneda confiable, obviamente. La otra manera en que Trump puede estar pagando la deuda de Estados Unidos, del gobierno, que llega aproximadamente a 16 trillones o 15 trillones de dólares, millones de millones. Entonces va a tener que aumentar los impuestos. ¿Cómo un Estado puede pagar los impuestos? Un gobierno. Pues que lo que te ingresa sea superior a lo que tú gastas. Y la diferencia pues la estás abonando a la deuda, al capital de la deuda.
Pero Trump no quiere hacer eso. Entonces, lo más probable es que quiera llegar a una política draconiana con respecto a los bancos, decir yo no les puedo pagar, y echar a jalar la maquinaria norteamericana. Por el otro lado, Trump va a querer evitar que el gobierno mexicano y el gobierno chino exporten mucho a Estados Unidos. Habría dos vías: ponerles tarifas arancelarias, que hay un límite. Tendría que romper con la Organización Mundial de Comercio, tendría que romper con el Tratado de Libre Comercio, pero también ahí México tiene sus armas. Bueno, pues yo no te compro gas, no te compro grano, se lo compro a Argentina, a Brasil, a Rusia, el gas se lo compro a Bolivia, se lo compro a Venezuela o se lo compro a Arabia Saudita, gas LP, que viene embotellado en barcos. Entonces ahí es donde no me compras automóviles. ¿Qué va a pasar con la industria transnacional norteamericana, concretamente con General Motors? Pues entonces General Motors entraría en una catástrofe económica, igualmente que Chrysler, igualmente que la Ford. ¿Por qué? Porque no van a tener competitividad contra los carros producidos por los asiáticos o los europeos. La otra es que rompa todo con la Organización Mundial de Comercio, sería un caos. Hay 200 países en la OMC que estarían en contra de los Estados Unidos y el propio Trump, cosa que creo que Trump no se va a atrever, porque pues hay muchos intereses. ¿Quién le va a mandar las materias primas? ¿Quién le va a comprar o quién le va a vender o quién le va a comprar a los Estados Unidos con estas políticas? Es decir, tanto hay una política de ida como de venida. Y aquí es donde está la gran oportunidad de México. Yo decía en la conferencia del sábado que cada crisis económica ha provocado modelos de acumulación, de crecimiento. Y no lo digo yo, lo dice el maestro Marx. Antes de 1870 tuvimos un modelo colonizador por parte de los ingleses, españoles, portugueses, franceses, en África y en todos lados del mundo. A partir de la crisis de 1870, básicamente, se genera un modelo de agroexportador del tercer mundo, de las excolonias o colonias hacia los países centrales, de productos minerales, de productos agrícolas y en cierta manera de ciertos productos semi-manufactureros. Pero concretamente España, como Inglaterra, como los países centrales, no permitían que el tercer mundo se desarrollara la manufactura. Pasó con India y con Inglaterra. Inglaterra le exportaba, India le exportaba algodón, Inglaterra procesaba las telas y toda la vestimenta de los hindúes. ¿Qué es lo que hizo Gandhi? Pues bloquear precisamente este proceso. Fue una revolución silenciosa de Gandhi. No comprarle telas a los británicos, hacer las telas ellos mismos con su algodón. Pero este modelo de 1870-77 a 1930 fue un modelo agrominero exportador. ¿Qué exportaban los países del tercer mundo o los países subdesarrollados o dependientes o emergentes, como se le llama ahora? Pues exportaban, en el caso de México, petróleo, minerales en exceso, algunos productos naturales como el ixtle, como el enequén, que tuvo su auge terrible allá en Yucatán, a tal punto que los cabezones se querían separar de México porque eran muy ricos. Toda la industria naviera pues dependía del enequén, la industria manufacturera, los mecates, lo que utilizaban. Y se crea el modelo, decía yo, minero exportador. Con la crisis de 1929-33 se quiebra el modelo minero exportador. Y entonces se genera un proceso de proteccionismo a nivel mundial. Cada país no quería importar de otro. Se crea, me protejo para proteger mi industria nacional, porque las exportaciones de otro me afectan en el empleo de la manufactura o de los bienes que estoy produciendo internamente. De ahí que se crea en Estados Unidos la ultraderecha, promueve un proteccionismo igualmente en Inglaterra, en Alemania y en todos lados. Aparte que en Europa, pues acuérdense que Alemania vivió un proceso de hiperinflación y Holanda debido a los gastos de la guerra, a los pagos que tenía que hacer a Francia y a Alemania. Entonces se genera durante la crisis de 1929-33 una coyuntura para que los países pudiesen desarrollar su propia industria. Nosotros, ¿cuándo empezamos? A partir de Lázaro Cárdenas. ¿Qué hace el general Cárdenas? Reparte la tierra. Al repartir la tierra, reparte
el ingreso o el salario, si se quiere, de aquellos que recibían maíz, frijol o que producían maíz, frijol. El salario de un campesino se determinaba en la cantidad de maíz y frijol que él producía. Bueno, entonces se genera un proceso de sustitución de importaciones a partir de los años 30 y más cuando la guerra. Los países del tercer mundo, América Latina, comienzan a tener su propia industria naciente. Los estados se dedicaron a ser proteccionistas y generar recursos para la industria naciente. La textilera, la embotelladora, la cervecera, la de autos, la de todo lo que ustedes quieran. Se crea el modelo de sustitución de importaciones. Va avanzando el capitalismo y en los años 70 tuvimos otra crisis. Una crisis del propio sistema y que Reagan y Thatcher pues estaban del otro lado y decían hay que internacionalizar el capitalismo. Aunque ya en 1960 Estados Unidos comenzaba a ubicar sus empresas maquiladoras en Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, con el propósito de crear un dique contra el socialismo que se estaba emergiendo en China, en Rusia y en otros países. Vietnam, la guerra de Vietnam. Entonces, se genera un proceso maquilador en estos 5 tigres asiáticos y también embarran a México. La industria maquilador, las twins, las empresas twins, las empresas gemelas, comienzan a instalarse en la frontera de México para aprovechar la mano de obra y exportar hacia los Estados Unidos. En 1986 México se incorpora a la OMC y muchos países, y ahí empieza un modelo de exportación manufacturera provocado por Salinas de Gortari, acompañado del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos que se firma en 1994. Este modelo que nace en 1970-75 a nivel mundial, aunque nace en los años 60 en los tigres asiáticos, Corea es el más importante representante, el modelo de exportación manufacturera comienza a generalizarse en todo el mundo. Y concretamente las empresas transnacionales en México, en 1978 llega General Motors y Chrysler a México, en grande. ¿Con qué propósito? Aprovechar la mano de obra de Saltillo, Ramos Arizpe, y Ford allá en Cuautitlán, Volkswagen en Puebla. ¿Y cuál era el objetivo? Generar estas empresas, superempresas, con mucha mano de obra y muchas subsidiarias para exportar sus productos a los Estados Unidos. ¿Cuál era la condición sine qua non que le pedían al Estado mexicano? Desde Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y ahora Peña Nieto. Bajos salarios. Bajos salarios porque permitía mandar automóviles de 200 mil pesos para un americano que gana $15 la hora, se le hace una risotada, porque estamos hablando que diariamente un americano pues gana 100, 150 dólares, 120. Entonces estás hablando que el mes él gana $25,000 o $2,500. Con 2 meses hoy, o con 4 meses puede comprar un automóvil. Entonces, pues todo el mundo se endeudaba. En Estados Unidos nadie tiene ahorro. Estados Unidos dejó de ser ahorrativo y se volvió deficitario en el ahorro. Entonces, estas empresas que se instalaron en México, Corea y esto, se empiezan también a instalar en China. Después de la muerte de Mao Zedong, entra Xiaoping, y él permite una reforma interna en China donde se permitía que la Volkswagen, que la IBM pudiesen instalarse en China y exportar sus productos al primer mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo chino y mexicano? Que en China ustedes llegan con una empresa y a los 20 años esa empresa es china. Vamos, IBM llegó y le dijeron, estamos de acuerdo, vienes a explotar la mano de obra barata, pero a los 20 años nuestra empresa se va a llamar Lenovo. Hoy Lenovo produce más computadoras que todo el mundo. Eso México nunca logró aplicarlo porque estaba en el Tratado de Libre Comercio.
Entonces, el modelo neoliberal que se implanta a partir de Reagan y Thatcher se implementa en México salvajemente, produciendo 60 millones de pobres. Bajos salarios, la participación del salario bajó del 50% a un 25%, alta concentración del ingreso y poco desarrollo de la industria nacional. Un descuido total de la industria mediana y pequeña nacional. Hoy los servicios ya representan el primer rubro del PIB, porque también la manufactura mexicana ha venido hacia la baja. No se crearon tecnologías, el petróleo se fue descapitalizando, nos sirvió porque era una empresa que Lázaro Cárdenas nos había entregado, y con los recursos del petróleo, sobre todo cuando Fox y Calderón, nos permitió que esa acumulación de capital, ese capital, pudiésemos haberlo invertido en carreteras, en infraestructura, en educación y lo que quieran. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Que no recapitalizamos Pemex. Hoy, los últimos neoliberales, que yo le llamo aquí Peña Nieto, pues va en búsqueda de privatizar totalmente Pemex, a sugerencias de Hillary Clinton y de Obama, que lo presionan, con el propósito de que México tenga liberalizado también el sector energético y el sector, claro, Comisión Federal y Pemex. Entonces, jóvenes, esta crisis del 2008, siendo consecuentes con los ciclos, provoca un desajuste en el sistema capitalista y que nos va a dar un reajuste. ¿Cuáles fueron las consecuencias en Estados Unidos? Igual que en México: pobreza del obrero norteamericano, poca productividad, cero ahorro, más bien desahorro, bajos crecimientos, desaparición de la industria manufacturera de los Estados Unidos, problemas con las deudas de los muchachos que están en las universidades, problemas con el sistema de salud de los Estados Unidos. Entonces, todos estos elementos económicos y sociales provocaron que Trump ganara la elección de hace 10, 15 días, hace 8, 9 días. Entonces, no nos sorprenda. Decía Clinton, y yo creo que no le dio el consejo a su esposa: lo importante es lo económico, estúpido, le decía a uno de sus, así a las gentes de los republicanos. ¿Cuándo gana Clinton? Pues debió habérselo dicho a Hilaria también, de que lo importante, pues podría haber sido lo del matrimonio gay, la igualdad de las mujeres. Estamos de acuerdo con todo eso, pero lo más predominante son el problema económico. ¿Qué es lo que hace Trump? Echarle la culpa a los migrantes mexicanos y de otros países. Ellos nos están quitando los empleos. Falso. Como dicen por ahí los gringos, los latinos y los negros y los asiáticos hacen los trabajos que los norteamericanos no hacemos. Se han vuelto flojos y de muy baja productividad y muy mal capacitados los gringos. Están más capacitados ya los empleados en General Motors de México que en General Motors de Estados Unidos, porque las empresas de México son nuevas tecnologías, nueva robótica, nueva organización. En el fenómeno norteamericano lo que provoca es un gran desempleo en la industria manufacturera, que pega también a la industria de los commodities, concretamente al carbón, al acero, que comienzan a no ser competitivos. China genera 10, 15 siderúrgicas en toda China, capaces de producir a mitad de precio que lo que producen los Estados Unidos. Igualmente México, con AMSA, con las truchas y con lo que ustedes quieran. Entonces se genera un malestar que Trump sabe interpretar y dice: no, los culpables son inmigrantes, hay que crear el muro. Vale madre el muro, vale madre que nos regrese. Si Obama ha regresado 3 millones, pensemos que regresa otros 3. Eso no va a resolver el problema de los Estados Unidos. ¿Cuál es la buena cosa de Trump? Que está promoviendo de que se aumente el salario en los Estados Unidos. Eso generaría mayor demanda, una desconcentración del ingreso y una probablemente más crecimiento, junto con las infraestructuras que quiere hacer para la economía norteamericana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este nuevo modelo? Ir a la discusión del Tratado de Libre Comercio, no hay duda. Si ellos se ponen en un plan de no querer negociar nada, pues también tenemos que hacerlo nosotros. Pero no podemos entregarles las nachas. Tenemos que ser dignos en este trato. Por ejemplo, en el trato del anterior Tratado de Libre Comercio, no se habló de los problemas ecológicos, el problema del calentamiento global, no se habló del problema de
la libre movilidad del salario entre Estados Unidos, México y Canadá, que los asalariados mexicanos pudieran cruzar como en Europa, tampoco se trató eso. No se trató tampoco el problema del monopolio de la tecnología que ejercen los Estados Unidos sobre México, sus patentes. Y entonces hay que ir a discutir el Tratado de Libre Comercio. No van a suspender las industrias automotrices, va a ser difícil, porque volver a trabajos tan estereotipados o maduros, yo le llamo trabajos, llamémosle, ya que cualquier gente lo puede hacer, regresar de Saltillo a Detroit, las empresas, pues no sería rentable para la General Motors ni Ford en Ohio, en Toledo, Ohio, porque la mano de obra en México es muchísimo más barata. ¿Qué podría hacer Trump? Ahí sí en la negociación, obligar al gobierno mexicano que aumente el salario a 300, 400 o 500 pesos por semana, digo por día, para que ya no se sigan viniendo empresas transnacionales a México. Como es el fenómeno de la Carrier, como es el fenómeno de los televisores LG o televisores o otras empresas que están en Guadalajara, por ejemplo, con la industria electrónica. Entonces, ahí podría ser un primer trato de acuerdo. La otra, México, pues presionar a que haya libre flujo, como en Europa, de la mano de obra. Aunque en Europa, con las nuevas elecciones que vienen en Francia, en Italia y en España, yo pienso que se va a venir prohibiendo o ser muy duros con el libre flujo de la mano de obra en toda Europa. Europa va a la derecha con Marine Le Pen, probablemente con Pepe Grillo, con los fascistas de Austria, de Polonia, de Checoslovaquia y de Hungría concretamente, y entonces puede haber un desmembramiento de la Comunidad Económica Europea. Viene un candidato, estaba leyendo Gilles, allá en Francia, que es la derecha, pero derecha más centrista, que no está de acuerdo en que se destruya la Comunidad Económica Europea. Pero si llega Marine Le Pen, va a ser otro fenómeno como el de Trump y otro fenómeno como el del Brexit allá en Inglaterra. Entonces, ¿qué tiene que hacer México? Ponerse las pilas, ponernos todas las pilas. Este es un país grande, como dice el PG. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Producir granos, tenemos que producir granos. No depender del exterior en más de 20 millones de toneladas de granos. Es una vergüenza. Producir las cadenas productivas, es decir, hay cadenas o hay productos que al estar muy caro el dólar con el triunfo de Trump, comienzan a ser más rentables producirlos en México. Entonces, aquí tenemos que integrar la cadena productiva. La agroindustria, en lugar de estar exportando becerros en pie, pues tenemos que procesar nuestros becerros, engordarlos en México y venderlos como bistec, venderlos ya procesados. La industria del huevo, que dependemos mucho de Estados Unidos, bueno, empezar a promover la industria del huevo en México, aunque a veces hay sobreproducciones espeluznantes en Bachoco, en Agra y en todos estos. Pero lo más importante, decía yo, es el salario. Ir consolidando un mercado interno para volver a generar un modelo de desarrollo hacia adentro, jóvenes. Trump nos lo está permitiendo, nos lo está provocando. Este nacionalismo, no consumir productos norteamericanos o chinos. Tenemos que enseñarnos como los alemanes a producir, a consumir lo nuestro. Porque ustedes al consumir una computadora que se produce en México, automáticamente están generando empleo. Un yogurt, una leche, un queso, hay quesos muy buenos mexicanos, no necesitamos estar comprando los holandeses en Sams. Ropa, tenemos que echar a jalar otra vez nuestra industria textil. En Torreón hay muchas industrias textiles, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Monterrey. Echarlas a jalar, darles facilidades de impuesto. Es decir, este país está ávido de empleo, de que se le apostemos los empresarios medianos y pequeños. Para esto el Estado va a tener que hacer un organismo, un superorganismo de bancos estatales para promover el desarrollo industrial nacional. Yo creo que se antoja ya que el gobierno mexicano genere un solo banco, un superbanco del Estado que controle las nóminas, que controle los pagos del Estado, que controle todas las cuentas de afores del Estado y de las gentes. Y a la chingada con Banco de Bilbao, con Citibank. Si los Estados Unidos nos están afectando, pues no tenemos por qué
estarle permitiendo que su banco, Banamex Citibank, nos venga a explotar y se lleve las utilidades. Y si los españoles se ponen en el mismo plan, lo mismo. Pero el banco estatal es fundamental para que podamos apoyar a los agricultores, pequeños industriales, pequeños comerciantes, e ir generando el modelo de acumulación hacia adentro. Pero lo más importante que yo decía en la conferencia, y se los digo a ustedes, los millennials, los que me ven, vamos a tener que modificar nuestro comportamiento, dejar de creer que somos una bola de pendejos, que los mexicanos somos de segunda, que todos somos corruptos. No, son los del gobierno, nosotros no somos corruptos. Que los mexicanos no somos creativos, somos súper creativos. Que los mexicanos no somos trabajadores, trabajamos el doble o triple que los gringos. Que los mexicanos no somos capaces de llevar adelante este país al primer mundo, sí somos capaces. Para esto va a ser necesario que gentes que apoyemos proyectos nacionalistas como el de Andrés Manuel a 50 puntos, como decía Leo Zuckerman, y no estarse burlando, ay, que el peje es un pendejo, que el peje es vendepatrias, que el peje vive del gobierno. Perdónenme, por lo menos tenemos una esperanza de que México pueda crecer, y creo que Andrés Manuel nos puede llevar un poco hacia la economía, hacia adentro. De acuerdo a los 50 puntos que yo observé, él está planteando un desarrollo hacia adentro, rescatar la industria petrolera, la industria energética nacional, tener un gobierno más ecologista, de acuerdo, más protección a la mujer y a los niños, un gobierno con una buena educación, una educación masificada. Podemos hacerlo, podemos salir. Es decir, pero si estamos todos esperando a lo que haga Trump y nosotros no hacer nada, es la peor estupidez, o como dicen por ahí los del pueblo, la peor pendejada que podemos hacer. No esperemos, actuemos, vayamos hacia adelante con ese espíritu que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres. Un espíritu más revolucionario, más acá los del norte. Somos gente de protesta, pero gente de iniciativa, de mucha iniciativa. De ahí que este es el llamado que yo les hago. Bien, este es el comentario de hoy día. Déjenme ver cómo andan los mercados, cómo están tratando. Van bajando mínimamente, no pasa nada. Y luego que también la OPEP pues trata de hacer un trato entre Arabia Saudita y Rusia para cortar el petróleo, aunque dicen que no es lo esencial. Entonces, pues los mercados, decía yo, van perdiendo en todos lados, aunque los futuros del Nikkei están hacia arriba. Déjenme ver cómo están los stocks. El Dow Jones bajando 0.18, 0.35 el Standard & Poor's, el 20.06. No hay, no está, están ahí estables. Europa bajando también Europa en el mercado europeo, más que el americano, el Inglaterra 0.60, 1.09 Alemania y 0.88 Francia, y España bajando el 0.64. En un mes la bolsa española, las jóvenes, ha bajado el 6.33. Y en Asia, bueno, pues como van retrasados, ganó el Shanghái, ganó el Hong Kong y ganó Japón. Y también India. Pero van atrasados 12 horas, 14 horas, vamos a ver cómo se comportan mañana. En el caso de las commodities, petróleo, que nos interesa mucho, el petróleo va subiendo el 1.22, lo que es muy buena noticia para México. Perdón, Bloomberg. El petróleo va subiendo 0.79 y 0.79 el 0.8. Subiendo la gasolina el 2.53. El oro subiendo 1.19. La plata subiendo 0.70. Y en la agricultura, pues lo único que baja es, y todo bajando, el maíz en ceros, el trigo bajando 0.72, el algodón subiendo 1.08 y el ganado en pie bajando el 1.17 a 1.11 la libra de vaca allá en Chicago. Es decir,
ahí permanecen. No ha habido el cambio que todos esperaban con el triunfo de Trump. Pues claro, la burguesía, los empresarios quieren a Trump. Más si les va a regalar dinero con el impuesto a la renta. La pregunta que se hacen todos, ¿y de dónde va a sacar dinero el gobierno norteamericano? ¿Será Trump capaz de llevar a Estados Unidos a crecimientos del 4? Todos los dudamos. Probablemente el primer año con este dinero del Quantity Easy o de la aplicación en grandes obras de infraestructura, pero a los 2 años estaríamos viendo una, como decía Morgan Stanley, coincido yo, un proceso de estagflación, estancamiento con inflación, porque la deuda se va a volver una locura y tarde o temprano van a tener que subir las tasas de interés. Y esto le va a costar sangre al pueblo norteamericano, a los jodidos, porque los ricos cada día van a estar más ricos, con menos impuestos. De ahí que este es el comentario de hoy, jóvenes. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde.